La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Moto G56 5G. Hello, Moto. Lo que se sabe a esta hora es que puede haber eventualmente vinculación del mundo del narcotráfico con el ataque, el atentado a la doctora Mónica Ferrero. Se habla de un grupo que se maneja actualmente desde la cárcel que tendría eventualmente vinculación con Sebastián Marcet. Hace años se editó en nuestro país Uruguay en la mira del narco, la gestión de Julio Guarteche y el combate a los grandes cárteles de la droga. Libro justamente de Antonio Ladra, colega y amigo además que está en línea con nosotros. Vamos a conversar con él sobre cuál es su mirada con respecto a esto que ocurrió en las últimas horas. Antonio, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Francisco. ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Por suerte acá, siguiendo con atención todo esto. Bueno, sí, tú nombraste Uruguay en la mira del narco, que lo publiqué en el año 2021. Sí. Antes, en el 2014, ya había publicado el libro anterior, Narcos en el Uruguay. Los primeros narcos, la primera generación de los grandes narcos uruguayos. Y bueno, a mí no me llama la atención esto que ha ocurrido. Ya se sabía que iba a ocurrir. Lo que me llama la atención es que les llame la atención ahora el sistema político, un sistema político que durante 40 años ha fracasado en esto, porque la seguridad de alguna manera se convirtió en una especie de botín político, ¿no? A Bonomi le pidieron 9 veces la renuncia, a Negro, que hace 6 meses que está, ya le están pidiendo la renuncia. Anteriormente había sido con Larrañaga, había sido con Heber. Siempre se ha utilizado como botín político y nunca con una mirada de Estado, de alguna manera, viendo lo que ocurría en la región, adelantándonos a todo eso. Entonces, no es llamativo esto. En el año 2009, Jorge Vázquez, que era el prosecretario de la Presidencia, Julio Guarteche, Graciela Gatti, la propia Ferrero, Jorge Díaz, que es hoy actual prosecretario de la Presidencia, tuvieron que cambiar de domicilio a raíz de informaciones que se obtenían de posibles atentados y comenzaron a circular con coches blindados. Entonces, fíjate que estamos hablando del año 2009 de esto, ¿no? Con custodia en las 24 horas. Entonces, y en el año 2009 lo que estuvo más cerca de cometerse fue el magnicidio justamente contra Julio Guarteche, donde de alguna manera se desbarató toda ese plan que había para matarlo, porque los narcotraficantes vinculados al cártel mexicano de Sinaloa habían intentado ingresar acá a Uruguay, había sido desbaratado y entonces habían puesto la mira sobre Julio Guarteche en ese momento, ¿no? Entonces, no me llama la atención que haya ocurrido esto. Lamentablemente, estamos ya inmersos en una situación que complicada. Antonio, lo mismo que lo del sicariato, ¿no? Claro, el ministro Negro dijo en la conferencia de ayer que habría patrones comunes entre este atentado contra la doctora Ferrero o el que ocurrió contra la Brigada de Drogas o el que ocurrió contra el INR. Con la información de la que disponemos, siempre haciendo esta salvedad, teniendo en cuenta que es una investigación que hasta ahora ha sido bastante hermética, digamos. ¿Vos advertís esos mismos patrones comunes? ¿Advertís que esto es un mensaje de ese mundo del AMPA? Sí, sin duda, ¿no? Mirá, Francisco, digamos, entre el año 2013, o sea, habiendo comentado esto del año 2009 contra Julio Guarteche, pero de 2013 a 2025 se observa que hay una tendencia de escalada en amenazas y atentados dirigidos contra operadores del sistema de justicia y policía. Incluso recuerdo en una oportunidad que se logró saber que dentro del propio penal de libertad,
en celdas especialmente acondicionadas para los narcos extranjeros. Una de las enseñanzas que dejaban los narcos extranjeros, los narcos pesados extranjeros, con los uruguayos, que por lo menos en el patio confluían cuando hacían el recreo, era que para demostrar el poder había que atentar, había que matar o a algún periodista o matar a algún juez o un policía importante. Digamos, porque esa fue una práctica que utilizaron en sus propios países. Entonces, el primero que aparece en el radar fue lo de Julio Guarteche, pero después entre 2013 y 2015, lo que te decía, hay una tendencia de escalada. Lo más grave, obviamente, es este reciente atentado contra la fiscal de corte ahora, Mónica Ferrero, por su actuación, de alguna manera, por su actuación como fiscal de estupefacientes. Pero mirá, esto en el 2013, se registraron amenazas contra fiscales y jueces que estaban investigando el crimen organizado y tuvieron que darle protección especial. En el 2017 hasta 17 jueces y fiscales estaban bajo custodia policial, o sea que ya empezamos a tener evidencia de lo que es el avance de este tipo de acciones de intimidación. Y en el 2020 la fiscal, justamente Mónica Ferrero, recibió amenazas de muerte atribuidos al grupo vinculado a Sebastián Marcet, y ahí, digamos, ese es como un punto de quiebre. Incluso a ella misma en una digamos, saliendo de un taxi, bajando de un taxi, fue arrastrada y la lastimaron. Ella lo comentó ahora, sí, hace pocos días cuando estuvo en el Parlamento a propósito del tema presupuestal. Ella comentó que le lastimaron un brazo y ese no fue un intento de robo, fue una demostración de decir, mira que estamos aquí, podemos hacer contigo lo que queremos, ¿no? Entonces la fiscal Mónica Ferrero ha sido un blanco desde hace tiempo, desde el año 2020, en el año 2022 nuevamente. También fue el atentado, fueron amenazas a Mónica Ferrero cuando le mandaron un mensaje desde un celular que después se supo quién de dónde había salido y todo eso, y el atentado que también fue contra la Brigada Antidrogas, nada más y nada menos, ahí en el Prado. Exacto. Entonces comienza a crecer el riesgo para el personal antidroga de manera exponencial. Claro, y ahora desembocamos a esta situación de este atentado que, como tú informaste ahora a toda la audiencia, y lo que se sabe es con disparos en el patio de la casa, el intento de detonación de un artefacto. Entonces uno empieza a ver además cómo empiezan a tener armamento pesado, armamento de guerra, ¿no? Los datos que se están manejando a nivel de la investigación es justamente, se vincula con la banda de los Albín. El líder es Luis Fernando Fernández Albín. Eso, déjame introducir una pregunta ahí, Antonio, sí, porque eso es la información, como digo, hasta ahora fragmentaria que está circulando, tiene que ver con que habría un vínculo entre el atentado contra la doctora Ferrero y el señor Albín o parte de esta banda, digamos. Sí. Yo igual prefiero ser siempre muy cauto sobre esto, porque como vos has dicho en más de una oportunidad, también
hay una cantidad de cosas que pasan, que estos grupos narcos se lo cuerdan como cocardas, digamos, y después chapean con el hecho de yo atenté contra tal o contra actual. Totalmente. Entonces, lo que sí se puede advertir, primero que esto, como decíamos recién, esto es un mensaje narco, esto es un ataque narco o del mundo del narcotráfico. Lo otro tiene es... Tiene el sello. Tiene el sello, ahí está, tiene el sello. Lo otro, ¿esto pudo perfectamente haber sido pergeniado desde la cárcel, Antonio? Perfectamente, pero igual te comento que Fernández Albín no está preso, ya está libre. Ajá. O sea, hasta ahora la información que yo tenía era que estaba preso, por eso está buena la salvedad. Hay elementos de la banda que sí están presos, pero Fernández Albín no está preso, ya salió, bien. Ya cumplió su pena. Él es un hombre joven, ¿no? Tiene 37 años. A ver, vamos a imaginarnos esto. Él en los 24 años ya ingresa por primera vez a la cárcel y desde allí es su escalada en ese mundo narco, ¿no? Y se convierte en un socio de Marcet, un hombre joven también, con mucho poder, y es entre comillas, es esto, ¿no? El representante de Marcet, el socio de acá, de Marcet, acá en Uruguay. Aunque también debo decirte, tal con la misma precaución que tú manejas, que manejas esto, también tenemos que manejarnos con precaución, porque todo parece indicar que Marcet es el gran monstruo, ¿no? Que el que comete todos los delitos que hay acá, vinculados al mundo, al crimen organizado, así como hace un tiempo era al Betito Suárez, ahora es a Marcet. Y esas cosas hay que tomarlas con pinzas también. Totalmente. ¿No? Lo que una de las líneas de investigación, no quiere decir que sea así, pero una de las líneas de investigación es que a raíz de esta incautación de 2 toneladas, casi 2,5 toneladas de cocaína ahí en Punta Espinillo, que sí estaban vinculados al grupo de los Albín, asociado a Marcet, para exportar a Europa, porque todos sabemos lo que ha ocurrido acá con nuestro país, que se ha convertido en un centro logístico de importancia para la exportación de estupefacientes hacia Europa. A raíz de esa incautación habría surgido esta respuesta violenta contra la doctora Ferrero. Eso es una hipótesis de trabajo. Claro. Por supuesto, y está bien que se maneje esa hipótesis. Ahora, no es la única, y quizás no sea la única, porque además también hay otro elemento que uno maneja, que manejan los investigadores, no yo, digo, los investigadores manejan siempre a nivel mundial, que cuando se hace una confiscación de este porte, quiere decir que ya pasaron 8, 9, 10 veces eso. Claro. Esto fue una punta del iceberg. Uruguay se ha convertido en un centro logístico de referencia, un lugar por donde llega acá, se acopia la cocaína que viene principalmente de Bolivia, porque Bolivia se ha convertido ahora en un centro importante de producción de cocaína. Ya es mucho más barato traer la cocaína de Bolivia que de Colombia, obviamente, por un tema de traslados y todo eso. Y viene por acá, por Uruguay, como pasa también por el lado de Rosario, en Argentina. Por ahí es donde se está investigando. Ahora, el clan Albín, de Fernández Albín, ¿es el único clan que hay acá en Uruguay funcionando? No, hay otros. Obviamente está el del Betito Suárez, que está en libertad, además. Claro. Entonces, y que tiene sus tentáculos en la cárcel. Lo que pasó ayer, que se hizo también en las requisas en el Plan de Libertad, es requisar celulares que tenían integrantes del clan o de la banda de Fernández Albín y también de la banda que lidera presuntamente el Betito Suárez. Uh-huh. Esos son los elementos que reales que hay, ¿no? Claro. Antonio, investigando. Quiero hacerte una pregunta, pero no quiero ser ni agiotista, ni tremendista, ni pasarme al lado del amarillismo.
Pero la pregunta apunta a lo siguiente, digamos. ¿Esto fue un atentado para advertir a la fiscal Ferrero? ¿O el objetivo probablemente que se perseguía era ultimar a la fiscal Ferrero? Bueno, eso no lo podemos saber, pero es evidente que, primero, que no fue fue algo planificado, para empezar. Ajá, entonces, bien. si es algo planificado, fíjate que llegaron, lo que se sabe ahora de la investigación, lo que he podido averiguar en estas horas, además, es que llegaron en 2 vehículos. Uno de los vehículos incluso fue quemado y tirado, ahí lo encontraron en el arroyo Miguelete, ¿no? Sí. O sea que ya hay una acción posterior para ocultar. Quiere decir, y hay 2 personas detenidas. Esas 2 personas detenidas, un hombre y una mujer, estaban, digamos, siendo de respaldo. No fue un arresto individual o de un grupo que dijo, che, vamos, nos juntamos, vamos a tirarle unos tiros a la casa de la doctora Ferrero. No fue así. Esto fue planificado, llegan con un tablón, o sea, saben por dónde entrar, saben que la custodia estaba en el frente, ingresan por un patio posterior pasando por encima de otra casa lindera. Quiere decir que habían hecho inteligencia previa, sabían de los movimientos de la casa, fueron a las 5 de la mañana. O sea, hubo una planificación. Ahora, si lo que se buscaba era matarla, bueno, a juzgar por los elementos que se encontraron y por la explosión de una granada, que fue lo que digamos, uno de lo que se escuchó allí, que fue una granada y que, bueno, después Policía Científica pudo determinar, evidentemente buscaban lastimar a alguien, o sea, sabían que había gente adentro de la casa. Vos no tirás una granada. Lo que pasa que le erraron o pegó en un lugar que no debía, yo qué sé, no fallaron en eso. Pero el objetivo era un objetivo de ir mucho más allá de un llamado de atención. ¿Qué hubiera pasado? Vos fíjate que si estamos en un momento institucional, no digo institucional, pero digo un momento grave desde el punto de vista de la seguridad pública. Sí. Ahora, en este momento, imagínate lo que hubiera pasado, Francisco, si hubieran lastimado a la doctora Ferrero o a un familiar o lo hubieran matado, eventualmente si hubiera ocurrido algo de eso. Sería algo terrible, ¿no? Porque además, este país, y esto me hago cargo lo que digo, pero viste que siempre hablamos de la excepcionalidad uruguaya, Claro. ¿no? Y no somos excepcionales. Tenemos los mismos problemas, o vamos a tener los mismos problemas que tienen los otros países de la región. Los mismos problemas que hay en Brasil, donde las bandas grandes como el PCC domina toda la zona de Río de Janeiro, de las favelas, o en Argentina, lo que ocurre en Rosario con la banda de los monos. Es decir, estamos inmersos en un continente violento donde el crimen organizado se hace cada vez más fuerte. Entonces, claro que es un tema, digamos, para analizar, pero también para tomar medidas. Claro. Antonio, para justamente tomar medidas, para el porque tema de tomar medidas. Hay medidas operativas y de política pública que hay que tomar acá. Si bien vos al arranque decías que esto no te sorprendía, Sí. que en algún momento podría pasar, digamos, ¿no representa igualmente en lo que es nuestra historia un punto de inflexión esto? Por supuesto. Lo que pasa que no es la primera vez que ocurren este tipo, o sea, hubo llamados de atención anteriormente, que yo te los relaté, Sí. De los cuales no hubo recomendación, no se tomaron medidas políticas o de política pública para ver todo esto, porque claro, ¿qué es lo que pasa? A ningún político le gusta que le adviertan
que le digan, miren, cuidado, en Uruguay va a haber sicarios, ajuste de cuentas, va a haber secuestros, las salideras bancarias, motines carcelarios, corrupción policial, guerra entre bandas, muertos por error o incremento del tráfico de drogas. A nadie, a ningún político le gusta eso, y menos en campaña, en una campaña que terminó hace poco, además. Sí. Entonces, si no había no hubo nunca una percepción compartida de la amenaza, de lo que pasa también en los países vecinos o lo que pasa en la región puede llegar a pasar aquí. La percepción que había o que teníamos todos y que se había generalizado es que Uruguay es una isla, un país excepcional en medio de un continente violento, punto, ya está, nosotros estamos del otro lado, ¿no? Pero en el mundo globalizado, el delito también se globaliza, y eso hay que saberlo, y eso el sistema político no escuchó las advertencias. Hubo 40 años o 30 años, ponele, donde no se escucharon advertencias, donde no se manejó efectivamente desde el punto de vista de políticas públicas las decisiones, el fortalecimiento institucional de la policía científica, de las unidades forenses, de la investigación de delitos complejos. Siempre se ha tenido que ir de atrás. O sea, investigación, judicialización, políticas orientadas a mitigar la captación delictiva en los barrios, porque eso también es lo que ocurre, ¿no? O sea, prevención social, integración, siempre fueron cosas aisladas. Cuando se hablaba de integrar las políticas públicas, donde ingrese no solamente el Ministerio del Interior, sino también ingrese lo que tiene que ver con el Ministerio de Salud Pública, con lo que tiene que ver con el MIDES, con lo que tiene que ver con la educación. Si se hubiera unificado eso, ahora se habla de eso, pero viste, uno mira el presupuesto que hay y es tan flaco el presupuesto que parece que fuera, bueno, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? No sé, esperemos que no pase más, ¿no? La propia fiscal Ferrero, cuando estuvo en el Parlamento, pidió casi como un rezo a los legisladores que atendieran la situación de la fiscalía. Sí, rogó prácticamente. Claro, ¿no? ¿Y a vos te parece, Francisco, digo, hablando como de ciudadano a ciudadano, de periodistas informados, ¿a vos te parece que una fiscal de corte, por más que también hay otro problema institucional dentro de la fiscalía, que no se ponen de acuerdo el sistema político para elegir un fiscal de corte titular? Por eso yo decía, tiene que ir al Parlamento a rogar. Por eso hoy de mañana, cuando arranqué el programa, Antonio, más allá de que tratamos de mantener la opinión bien cortita, porque la idea es informar, decíamos, el espacio para conmiserarnos, para indignarnos y sorprendernos fue ayer. Hoy hay que ponernos a hacer, porque esto que vos decís recién, de que la fiscal tiene que ir a rogar al Parlamento por presupuesto, desnuda que hay dos problemas anteriores. La fiscal Ferrero está en el cargo porque Gómez se fue, y Gómez se fue porque Díaz se fue, y el poder político no se puso de acuerdo en votar un nombre, para que se pusieran de acuerdo entre todos para votar un nombre para la fiscalía, y a partir de eso darle los recursos que se necesitan para la persecución penal. Perfecto, pero mirá, si me das un documento, yo te digo dónde tengo que firmarlo. Estoy de acuerdo 100% contigo. Tomando en cuenta, además, otro elemento, que es que la Fiscalía es una de las instituciones más fragilizadas que tenemos en el país, porque cualquier problema que ocurre, siempre le echamos la culpa a la Fiscalía, siempre se le echa la culpa a la Fiscalía, que si se sabe algo mirá, lo que pasa es que eso se filtró por la Fiscalía, eso fue siempre la Fiscalía aparece allí como elemento, digamos, como piedra de toque, ¿no? Entonces, es una de las instituciones más fragilizadas. Ayer escuchaba al líder al presidente del sindicato de los fiscales,
de la Asociación de Fiscales, donde Rosso. justamente decía eso, ¿no? ¿Cuál era la situación que tenía hoy la Fiscalía? Además de otros problemas políticos internos que hay allí, que se están manejando por estas horas también, Claro. ¿no? Antonio, te libero porque tenés otras responsabilidades ahora, Sí. pero seguramente en la semana volvemos a conversar porque fue muy interesante esta puesta a punto sobre un tema en el que vos has investigado y hablas con propiedad. Muchas gracias. Te mando un abrazo y un saludo para toda la audiencia.